Vamos a grabar este vídeo a petición de profesores que quieren saber cómo son las aplicaciones de la forma de 24 o tienen dudas. Hay profesores que no estáis trabajando tanto la parte marcial y a veces no sabéis cómo se ejecuta un movimiento u otro. Pues vamos a dar unas pautas, pero no significa que sean estas las pautas. Podéis utilizar luego muchas otras formas de mover esas potencias. Vamos a ver el principio de la forma. Con, chi, lü, an. Bien. Pon lo podemos utilizar como la potencia del muelle, que cuando trabaja asciende. Ya tenemos pon. A partir de ahí ya podéis ejecutar otras técnicas, lo veremos en la forma. Pon. Cuando trabajamos chi, la fuerza de chi, la fuerza que empuja, chi, y la misma fuerza de chi puedo trabajarla con el puño. ¿De acuerdo? Lü es la fuerza que hace girar, pero que puedo girar en diferentes formas. Y cuando estamos trabajando, puedo trabajar el li aquí también, girando. Li. An, estamos trabajando aquí y aquí el an, fijaos, es hundir. El an se va a convertir en lie. Es una parte básica de cómo trabajar. Este movimiento lo estoy haciendo en estático. Tendré que moverme. Cuando viene un compañero y ejecuta un ataque, no puedo quedarme en el sitio haciendo la práctica. Luego tengo que moverme y utilizar los pies. Los 5 elementos están en variantes siempre. Cuando él viene y estamos trabajando, al dar el paso, este paso mío también le controla. Y después entro y uno. Es una forma de trabajar hundiendo. Fijaos, también puedo trabajar con y entrar aquí detrás y tirar adelante. Este movimiento podemos ir desglosando. Sabéis que el movimiento no lo paramos, luego sigue, luego empuja, pero vais a encontrar que en todo hay aplicación. Por ejemplo, y aunque utilicemos un mismo ataque, tampoco va a atacar siempre ni con la misma mano, puede trabajarnos con las piernas, etc. Pero intentamos ver una manera de hacerlo. Una vez que habéis hecho este movimiento y estáis aquí, hemos hecho este otro movimiento y hemos dejado pasar. Este pie puede desplazarse. De manera que cuando viene y desplazo, aquí puedo trabajar aquí, o esta mano puede entrar aquí también. ¿De acuerdo? Esta mano puede entrar aquí. Ahí. Viene aquí y entra aquí. Y aquí puedo entrar en la pierna directamente. O también podéis trabajar ese movimiento aquí y aquí. Directamente. La pierna. Abrir y entra el puño con la rodilla. La rodilla entra y el puño. Acordaos. Un movimiento lento. Si entra por abajo, entra por abajo. Ya con lie. Si su puño sale, tiene esta mano aquí. Tiene esta mano. En este lie, lanza. Si viene aquí, la técnica la puedo hacer al revés. Igual, con la otra pierna. Puede variar. Recordad que este filtra, provoca un lie, y este golpea la pierna. Cuando ha golpeado la pierna, se quiebra, esta mano entra y esta golpea. Si retrocede, le sigue. ¿De acuerdo?
haciendo órbita aquí en el movimiento que relaja. Lo utilizáis también cuando estamos ya con el compañero y él viene. Ya que estamos haciendo, repito, igual que antes, un ataque que puede ser de muchas maneras, pero tendría que cambiar las manos y ejecutar las técnicas luego cuando las encontrase bien claras. Cada técnica se ejecuta cuando te la encuentras, no cuando tú quieres. Estoy intentando hacerlo, además, en el mismo sentido que estáis haciendo la forma, para que la veáis, porque lo puedo hacer al otro lado. Bien, una vez que hemos hecho este movimiento, que estábamos trabajando y estamos con el puño, ¿verdad? Este mismo lo podemos hacer aquí también, igual. Y aquí, al entrar, este movimiento baja. Y ya no le doy tantas vueltas como antes en la órbita, sino que tiro directamente del pie, bueno, para quebrar, baja directo y baja el puño una vez. No significa que cuando estoy aquí va a seguir, porque claro, no te va a estar pegando y pegándole todo el rato. Cada técnica luego la cortaremos. Entonces en este movimiento, fíjate, entro aquí y al entrar puede golpear a la vez, bajar y hacer como una cadena de golpes. ¿Veis esta idea? Como una cadena de golpes. En la forma relajo. Luego subo. Cuando estoy trabajando aquí también, nos hemos pasado, coge el cuello por este lado y aquí subo. Y aquí subo. Subo. O también subo aquí al esternón, con la rodilla. Subir. Codo, codo y rodilla. 1, 2. Bajar por las manos. 1, 2. También cuando estoy aquí y él hace base por detrás, estamos acá, y él hace base por detrás, puede subir aquí. Es la idea, subir y este girar. Sube y gira. Es la idea. Y ya al pisar, en vez de pisar, también se puede utilizar subir, abrir y pegar atrás. Es la idea. Para desbloquearle cada vez que baja. Este movimiento, al igual que otros, podéis trabajarlos también con Signa. Signa son técnicas de atrape. Estamos haciendo golpes, pero hay muchos movimientos que se pueden trabajar igual. En este caso, por ejemplo, esto lo podéis trabajar con una barra, la mano, lo otro no importa, ¿verdad? En este caso lo hacemos igual que la forma. Y este movimiento que va hacia aquí, fijaros, el movimiento que hace, y esta muñeca controla los carpianos. Aquí, de forma que puede romper la muñeca. ¿De acuerdo? En vez de hacerlo en esta distancia, para que lo podáis ver ahora, tengo que entrar el pie detrás de su pierna. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay este agarre, lo que hago es al girar, entrar detrás de su pierna. Y aquí hay un cao en el hombro. Cao en el hombro, en la articulación del codo, una vez que baja para abajo. Y hay un lie en la espalda porque se daña la espalda también. El mismo movimiento, si lo hacéis aquí, hay una bajada. Y aquí podéis controlar la mano. ¿De acuerdo? Si no se controla la mano, se lo pierde. Este movimiento se repite 2 veces, en la forma. Anchai. Anchai lo podéis utilizar también con el compañero. Ahí viene el movimiento y viene aquí y esta otra mano sube. Lo hago lejos ahora para que lo veáis. ¿Veis? Si esta mano sube, si estoy tan lejos escapa la mano. Cuando estoy más cerca, el hombro me hace ayuda. ¿Verdad? Y fijaos que en el segundo, cuando ya habéis hecho este, que ahora lo haremos también en el segundo, hacéis este y luego viene este, ¿verdad? Los dos se pueden compaginar perfectamente. Cuando trabajo y este hago aquí y este hago aquí o aquí. ¿Veis la idea? Si ya tenéis los dos, este lo hago muy cortito y además también el mismo movimiento, si te pones aquí y estamos trabajando, este también puede
trabajar con el canto. Para hacer ese movimiento, lo cerráis más entonces y trabaja el canto. Este también podría girar bastante más y luego hay que ponerle el pie delante para poderlo proyectar. Y nos hemos dejado el chance. El chance lo podéis trabajar también cuando, en caso soy yo, de pensar el golpe y el compañero me interpreta un lío. Cuando hace el lío intento pasar detrás de él con el chance. Para hacerle yo el lío a él ahí recuándole. Estamos trabajando aquí, dentro del puño, y de ahí me controla el lío, y en el momento en que controla el lío, igual también quiere entrar aquí para derribarme. ¿Veis la idea? Entonces este chance lo que provoca es esto. Y aquí provoca esto aquí por la rodilla, fíjate. Girando en el pie y con este otro. Este movimiento que estáis ahí cortando, pateando, y aquí. Cuando viene, entra con la otra mano, está reflexivo, entra directamente aquí y entra con la izquierda, para que se pueda ver la aplicación, si no tendríamos que cambiar de lado, más lío, ¿eh? Vamos a aprovechar igual que estamos haciendo en la zona. Igual uno, acordaros, pierna y mano. Uno, cortar. Este corte, cuando él viene, es cortar aquí, para que aquí el hombro se disloque también. Y si viene, 1, 2, 3, y esta mano está aquí. Entra atrás, y este de aquí, líe. El líe también puede ir directo y bajar. Y este otro corte lo podéis trabajar de diferentes formas. Cuando estáis, por ejemplo, entra uno y rápido con el verdad. Rápido, y puede cortar aquí también y aquí. Este ejercicio podemos desglosarlo en dos. Y es importante que cuando practiquéis la forma no estéis pensando en hacer aplicaciones, porque vais a crear una tensión mental, relajados, practicar tranquilamente y luego tenéis que trabajar aparte con profesores y demás. Si queréis investigar en esta otra parte, trabajar con vuestros profesores y seguir el proceso de ir tomando conexión con el compañero. No va a ser fácil ejecutar una técnica así tan sencilla. Vamos a ver primero el movimiento desde aquí. Hemos visto esta vuelta. Y esta vuelta podemos trabajar también, fíjate que con la mano hace esto, estamos trabajando también para movilizar el chi, pero aquí lo que voy a trabajar también es otro pie, similar al mismo de antes, lo puedo trabajar igual, e incluso puedo trabajar aquí y bajar abajo. ¿Veis? Este otro pie de aquí. Podéis trabajar de diferentes formas. También podemos trabajar cuando estamos agarran, el compañero me agarra, y este, fíjate, trabajan aquí, pequeñito. Y luego, una vez que estáis aquí, ya estáis este movimiento pequeño, viene este movimiento aquí, de manera que cuando yo estoy trabajando aquí, voy a hacer aquí, cuando él me pega, me aparto, se puede coger a mi espalda. ¿Veis la idea? Se puede coger a mí con la intención de agarrar tus manos y estrangularme. Suelta esta mano y agárrate y estrangular el cuello. ¿Veis? Entonces cuando va a estrangular el cuello, lo que hago es pasar esta mano y empujar. Empujar, ¿veis el hombro? Empujar antes de que me haya cogido bien. Si me coge bien, seguro que ya no salgo. Entonces antes, justo cuando estamos aquí trabajando, y entra, y de ahí pasa a coger el cuello, entra ahí para romper su base, la columna vertebral es su base, y a partir de ahí trabajar. No me puedo quedar aquí y luego
tendría que seguir. Pero en las aplicaciones tratamos de ver cada una y quedaremos ahí. Este movimiento lo realizamos en tres. Estamos aquí, hacemos un son, y este hacemos aquí. ¿Qué cogemos aquí? Una silla. Estamos trabajando con el compañero. Estamos aquí, agarra mi mano, venga ya, agarro la suya. Y este movimiento, lie, es un lie en el codo. En el codo que también le puedo dar con el hombro. Si estamos trabajando y el agarre para de aquí, directamente es más fácil darle así el agarre. Entonces este lie con el pulgar entra en el carpiano y este en el codo, ¿de acuerdo? E incluso también, si este es muy fuerte, no le voy a hacer mucho, a lo mejor con la mano, ¿sabes? Entonces, además, tampoco puedo hacer esto así porque tiene la mano ahí, me va a dar un golpe. Por eso este movimiento, en vez de hacerlo en el sitio, haría esto, girar para que pierda el ángulo. Y en vez de subir con la mano aquí, si no tengo fuerza, subo con todo el brazo o el hombro. Entonces, con todo el brazo o el hombro, y aquí provoca ese movimiento. Y ya lo habéis exagerado. De aquí, entro hasta aquí. Es una prolongación del movimiento. Y aquí, regreso. Estamos trabajando aquí, regreso. Bajo. Una manera de hundir también. Cuando estamos trabajando con un agarre. Puedo seguirlo de esa forma, pero estamos viendo el movimiento. La manera de trabajar, agarre. La manera de trabajar. Uno. De aquí, fíjate. Dos. Uno. Vamos. Vamos. Hundir. Es hundir. Iríamos a este, que no lo hemos hecho. Entonces cuando estamos aquí, ¿qué hago a este? Cuando coge fuerza y en vez de ir ahí, coge fuerza y se hace fuerte, efectivamente. ¿Ves? Un, dos, tiro, se hace fuerte, me paso al otro lado. Al otro lado. Uno, dos, relaja, coge, tira. Cuando se hace fuerte, paso detrás. Aquí también desglosaremos tres movimientos. Fijaros, cuando hacéis esto, muy parecida al Piperance, la grulla que extiende las alas. Podéis utilizar la misma aplicación de Piperance. Y después, relaja. Luego, abre. Y después, bien. Entonces, cuando estamos trabajando con mi compañero, y estoy trabajando aquí, y mi compañero coge el cuello, fíjate, quiere agarrar aquí esta mano y estrangular. Antes de que eso suceda, esta rodilla entra aquí y esta mano abre aquí. ¿Ves? Bien, notas la espalda, ¿verdad? Bien. 1, 2, 3, se filtra. Noto que se filtra, separo estas manos o bajo esta, para que estas no se unan. Y me paso de izquierda a la mesa. Paso de izquierda. Relaja y hace este otro movimiento. Este otro movimiento, fijaos que estáis trabajando con cadera y demás. Cuando agarran, golpe, golpe. Una forma también de soltar, golpear. Puedo utilizar de muchas formas. Vemos esta para variar un poco. Y el lie, que estáis trabajando aquí, 1, 2, 2, 3.
saliendo de su centro para que aquel puño quede fuera. Y ahí, ¿duele? Sí. Controla. Bien. Cuando hace este lío aquí, continuaremos ahora la fuerza. Estábamos trabajando con el compañero y estábamos viendo este movimiento que hemos hecho antes, que trabaja aquí, puede trabajar aquí. Y entra aquí. No te preocupes. Y aquí. Y entra. Pero también este paso puede entrar aquí y a la vez con el pecho quebrar. Y este codo entrar las costillas. Cuando él agarra la mano, marca la mano, eso es aquí, y esta mano gira, lie, y volver. ¿De acuerdo? Hay diferentes maneras de trabajar. Tenemos esta que es más sencillita. Acordaros que cuando estamos aquí y yo quiero hacer este movimiento, agárrate inmediatamente a mi mano. ¿De acuerdo? Entonces hago este movimiento y también puedo cruzar aquí. Puedo cruzar aquí, aquí. Cuando doy la vuelta lo puedo cruzar de diferentes formas. Bien. Y cuando he abierto, el movimiento es tirar de ahí. Volver a tirar de ahí o aquí también. ¿Sí? ¿Oye? Y seguir. Movimiento para allá. ¿De acuerdo? Es la manera más fácil quizás de que podáis ver. No va a ser siempre como tú quieres. El compañero se va a mover, va a variar, su forma de moverse. Cuando estáis en este movimiento, puede servir incluso cuando estamos trabajando en rápido casi en el tiempo, es una forma también de dejar pasar. Y aquí también cuando baja, este movimiento, y luego tenemos este otro movimiento. Este movimiento que estamos trabajando aquí, cuando bajo aquí lo corto, no puedo trabajarlo tan amplio. Estoy trabajando aquí y este movimiento ya puede entrar aquí, puño, oreja. Y de ahí cuando sale este otro, cruzo aquí y este baja. Sale ahí, no puede ir hasta allí. En vez de trabajarlo tan lineal como en la forma que estoy haciendo y todo tan grande, ¿no? Habría que reducirlo en 2 puntos. Entrar y hundir. Despacio. Y se resume en un movimiento muy pequeñito. Vale, pero lo dividimos en 2 movimientos. Estamos aquí, este, ya utilizaremos más móvil, no tan estático como en la forma. Cuando estamos trabajando con nuestro compañero, eso es, y este pie, a la misma vez que entra aquí, toca aquí, es la idea. 1, 2, y entra. Y este otro, haríamos lento. Entraría y aguanto para no caer. ¿De acuerdo? Entraríamos allí detrás y con un caos proyectaríamos. ¿De acuerdo? Aguantando de ahí. Y después, fijaos que hemos hecho antes, váyanse, cuando yo entro aquí, voy a entrar aquí,
una parte, hasta la grulla blanca que extiende las alas, y seguiremos desglosando la forma hasta el final. Pero en un principio iremos poco a poco para que vayáis viendo, también por el tiempo nuestro. Hemos de sacar nuestros ratos libres también, nuestro compañero Rafa, que me ha ayudado, y iremos poniéndolo para que lo podáis ir viendo y ir comprendiendo un poquito mejor. El hecho de que no hagáis la práctica marcial mucho no implica el que comprendáis este proceso, porque al ejecutar el movimiento veréis que lo complementaréis mucho mejor con el entendimiento de su aplicación.